Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Mientras el camarero colocaba su entrada en la mesa, el peso en el pecho de Isen solo se hacía más pesado. Había preparado esta noche con la esperanza de salvar lo que quedaba de su matrimonio, pero nada podría haberlo preparado para lo que vino después. Maddie exhaló, dejando su copa de vino con una calma inquietante, se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes esmeralda fijándose en los de él. Isen, dudó, luego enderezó los hombros, te estoy dejando. El silencio se estrelló sobre la mesa como una ola gigante. Isen no se inmutó, simplemente sonrió. La confianza de Maddie vaciló por primera vez esa noche, sus labios se separaron, la confusión parpadeando en su expresión. Y entonces, antes de que pudiera hablar de nuevo, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Isen apenas giró la cabeza, no necesitaba hacerlo. Maddie, sin embargo, palideció, porque el hombre que acababa de entrar era la última persona que ella esperaba ver, y estaba allí por ella. Pero antes de que profundicemos más en la historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios abajo y, si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene después. Isen Carter había pasado los últimos 20 años construyendo una vida con la que la mayoría de los hombres solo soñaban. A los 42 años, era un arquitecto autodidacta en Austin, Texas, conocido por su agudo ojo para el diseño y una mente aún más aguda para los negocios. Había comenzado desde cero, abriéndose camino a través de la universidad con largas noches en un sitio de construcción, estudiando planos bajo luces fluorescentes tenues, aprendiendo cada detalle sobre lo que hacía que una estructura fuera fuerte, duradera, atemporal. Esa misma filosofía lo había guiado a través de la vida, construir algo sólido, invertir en los cimientos y asegurarse de que ninguna tormenta pudiera derribarlo. Su carrera reflejaba esa creencia, los elegantes edificios de oficinas modernas y casas personalizadas que llevaban su nombre eran prueba de su talento, su ética de trabajo implacable y su capacidad para crear algo duradero. Los clientes lo respetaban, los colegas lo admiraban y sus empleados lo conocían como un líder que esperaba lo mejor porque no daba menos. Pero más allá de los elogios y el éxito, Isen siempre había medido su verdadera riqueza por su familia. Su matrimonio con Melaine, o Maddie, como siempre la había llamado, había sido una vez la piedra angular de su mundo. A los 39 años, ella seguía siendo deslumbrante, con la misma sonrisa cautivadora que lo había atraído cuando estaban en sus años 20. Tenía encanto, ingenio y una presencia innegable que hacía que la gente gravitara hacia ella. Cuando se conocieron, ella había sido una graduada de marketing con ojos brillantes, ambición y un fuego que igualaba el suyo. Habían construido una vida juntos, 2 hermosos hijos, una casa preciosa, recuerdos compartidos que en un momento habían parecido inquebrantables. Durante años, Isen había creído que su amor era como los edificios que diseñaba, estructurado, resistente, construido para soportar la prueba del tiempo. Pero últimamente, grietas habían comenzado a formarse en esos cimientos, sutiles al principio, como fracturas finas en una pared, apenas perceptibles a menos que las buscaras. Era la forma en que Maddie empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, sus excusas vagas y poco convincentes, la forma en que giraba la pantalla de su teléfono cuando él entraba en la habitación, un rápido movimiento de sus dedos para silenciar una notificación, la forma en que había dejado de mirarlo como solía hacerlo, como si él no fuera más que un mueble en su hogar, familiar, funcional, pero ya no emocionante. Isen no era el tipo de hombre que saltaba a conclusiones, pero era un hombre que confiaba en su instinto, y sus instintos le decían que algo estaba mal. Intentó ignorarlo al principio, atribuyéndolo al estrés, al flujo y reflujo natural de un matrimonio largo. Habían pasado por momentos difíciles antes, tiempos en que el trabajo lo había consumido, tiempos en que las demandas de la paternidad los habían agotado a ambos. Pero esto se sentía diferente. Había una distancia entre ellos ahora, una que se ensanchaba cada día, sin importar cuánto intentara el cerrar la brecha. Las conversaciones se habían vuelto transaccionales, llenas de discusiones sobre los niños, los recados, los horarios, todo excepto ellos. El calor se había desvanecido, reemplazado por algo más frío, algo distante. Y luego estaban las mentiras, pequeñas al principio, pero innegables, los viajes de negocios que no cuadraban del todo, las cenas con amigos que él nunca llegó a conocer, el persistente aroma de una colonia que no era la suya en su ropa.
Isen había pasado años diseñando espacios destinados a resistir el paso del tiempo, pero ahora, mientras estaba sentado en la casa que habían construido juntos, no podía quitarse la sensación de que su matrimonio ya se estaba derrumbando pedazo a pedazo. Midnight Beast era el tipo de lugar que exudaba elegancia sin esforzarse demasiado. Ubicado en el corazón de Austin, era la mezcla perfecta de intimidad y sofisticación, tenuemente iluminado con una cálida luz ámbar, detalles de madera pulida y ventanas de suelo a techo que daban al horizonte de la ciudad. Suave ya sonaba de fondo, del tipo que añadía atmósfera pero nunca interrumpía la conversación. Era el tipo de restaurante donde se celebraban aniversarios, se cerraban tratos y se desplegaban momentos tranquilos de importancia sobre la luz de las velas y platos cuidadosamente presentados. Isen había elegido este lugar deliberadamente, sabiendo que Maddie siempre lo había amado. Habían pasado años desde que habían cenado allí, pero él recordaba cómo ella lo había llamado una vez, nuestro lugar, cuando aún tenían cosas que les pertenecían solo a ellos. Había planeado la velada meticulosamente, haciendo reservas con semanas de antelación para asegurar que tuvieran la mejor mesa junto a la ventana. Se había esforzado al máximo, solicitando su cosecha favorita de vino, un tinto profundo y robusto que ella una vez dijo que sabía a cartas de amor antiguas y confesiones de medianoche. Incluso había arreglado un pequeño regalo personalizado, una delicada pulsera de oro con la fecha de su boda grabada dentro del broche, algo simple pero significativo, un recordatorio de todo lo que habían construido juntos. Se dijo a sí mismo que esa noche no se trataba de probar nada, no era desesperación, era esperanza, de encontrar un camino de regreso el uno al otro antes de que el silencio entre ellos se volviera permanente. Mientras estaba sentado frente a ella, observando cómo la luz parpadeante de las velas proyectaba sombras sobre su rostro, se preguntó si ella podía sentir el peso de sus esfuerzos. Maddie lucía sin esfuerzo hermosa, como siempre. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, su vestido verde esmeralda abrazaba su figura de una manera que le recordaba a la mujer de la que se había enamorado. Pero había algo en su expresión, un desapego cuidadoso, del tipo que hablaba de obligaciones más que de deseos. Había aceptado cenar, pero no estaba realmente allí. Él lo sentía en la forma en que apenas lo miraba a los ojos, en la manera educada en que sorbía su vino, en cómo parecía casi impaciente, como si estuviera esperando que algo terminara en lugar de saborear el momento. Isen intentó sacudirse esa sensación, atravesando la tensión con una sonrisa forzada, levantando su copa para un brindis. Por nosotros, dijo, esperando que ella escuchara la súplica silenciosa bajo sus palabras. Maddie dudó por medio segundo antes de levantar su propia copa. Por nosotros, repitió, pero no había calidez en ello, solo la cortesía mecánica de alguien cumpliendo una obligación. Debería haberlo sabido entonces, debería haber entendido que esta noche no iba a ser el punto de inflexión que había esperado. Pero aún se aferraba a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudieran arreglar lo que se había roto. Entonces, justo cuando el camarero colocó su entrada frente a ellos, Maddie dejó su copa, se inclinó ligeramente hacia adelante y, con una voz tan suave como el vino que había estado bebiendo, dijo, «He estado engañándote durante 2 años y te estoy dejando». Las palabras aterrizaron con una finalidad silenciosa, como una piedra cayendo en aguas profundas. Isen sintió que el mundo se inclinaba por una fracción de segundo, un momento de desapego surrealista donde su mente luchaba por procesar el peso de lo que acababa de decirse. Pero en lugar de reaccionar con enojo o incredulidad, en lugar de exigir una explicación o suplicar por respuestas, simplemente sonrió. No fue forzado, no fue calculado, fue algo más, algo crudo y conocedor, una reacción que hizo que Maddie titubeara por primera vez esa noche. Sus cejas se juntaron en confusión, como si hubiera ensayado esta conversación en su mente 100 veces pero nunca hubiera contado con esta respuesta. Antes de que ella pudiera hablar, antes de que pudiera intentar recuperar el control del momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe. El sonido de tacones resonando contra el mármol y el murmullo de conversaciones tranquilas se desvanecieron en el fondo mientras él entraba, alto, de hombros anchos, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida. Ryan Hall exudaba la arrogancia sin esfuerzo de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Isen no necesitaba girarse para confirmar su identidad, lo vio en la forma en que el rostro de Maddie perdió color, en cómo su mano se apretó involuntariamente contra el mantel, en cómo de repente parecía una mujer atrapada en un desastre de su propia creación. Isen simplemente se recostó, tomando un sorbo lento de su vino, sus ojos fijos en ella.
Bueno, dijo, dejando su copa con una facilidad deliberada, esto acaba de ponerse interesante. Una onda de reconocimiento recorrió el restaurante como una ola que se construía lentamente. Las conversaciones titubearon, los ojos se dirigieron al hombre que acababa de entrar, y en ese instante Isen vio que algo cambiaba en la atmósfera. No era solo curiosidad, era desprecio. Algunos susurraron a sus compañeros de cena, otros intercambiaron miradas cómplices, pero nadie los saludó. No hubo apretones de manos cálidos, ni asentimientos casuales, solo el tipo de desdén contenido y latente reservado para hombres cuya reputación los precedía. Ryan Hall o no lo notó o no le importó. Caminaba con la confianza de un hombre que nunca había tenido que responder por sus acciones, ajeno o indiferente al peso de su nombre en ciertos círculos. Isen se recostó, estudiando la reacción de Maddie. Ella estaba rígida, los dedos presionando el mantel de lino, su expresión congelada en algún lugar entre la incredulidad y el pánico mal disimulado. Por primera vez esa noche, parecía asustada, no de Isen, ni siquiera del momento que se desmoronaba frente a ella, sino de algo más profundo, algo que no había considerado. Había planeado controlar esta conversación, dictar cómo iría esta noche, pero había cometido un error crítico. No se había dado cuenta de que Isen ya lo sabía todo. Su mirada se desvió hacia Ryan, y por primera vez en años, Isen se permitió reconocer plenamente al hombre que tenía delante. No se trataba solo de la Fire, que este no era solo otro hombre tomando a su esposa. Este era un hombre que una vez se había interpuesto en su camino, deliberada y metódicamente, con la precisión de alguien que nunca había querido verlo triunfar. Ryan Hall no era solo un abogado, era un guardián, el tipo de hombre que manejaba el poder como un bisturí, que disfrazaba la discriminación como política, que mantenía a hombres como Isen en su lugar bajo el pretexto de estándares y protocolos. Hace años, cuando Isen estaba a punto de conseguir el contrato más grande de su carrera, un proyecto de reurbanización multimillonario en la ciudad, Ryan había sido quien lo cerró. No porque a Isen le faltara experiencia, no porque sus diseños fueran mediocres, sino porque, como Ryan lo había dicho tan casualmente en una reunión a puerta cerrada, Isen era un riesgo no probado. Riesgo no probado, una forma sanitizada de decir, tú no perteneces aquí. Isen había pasado meses luchando contra la decisión, investigando el historial legal de Ryan, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que expusiera lo que todos ya sabían pero no podían probar. Ryan tenía un historial de bloquear proyectos de firmas lideradas por minorías, siempre justificándolo con trámites burocráticos y lagunas legales. Isen nunca olvidó esa pérdida, la forma en que había tragado la humillación, la forma en que se había obligado a seguir adelante, a reconstruir, a triunfar a pesar de hombres como Ryan Hall. Y ahora, años después, aquí estaba, el hombre que había intentado arruinarlo, el hombre que lo había descartado como insignificante, sentado frente a la esposa de Isen, la misma mujer que una vez afirmó creer en todo lo que Isen representaba. Su mandíbula se tensó, sus dedos se curvaron en su palma antes de que se obligara a relajarse. Todavía no. Se volvió hacia Maddie, dejando que el peso de su silencio se asentara antes de hablar. No solo me engañaste, dijo, su voz baja, medida, afilada con algo cortante, te alineaste con un hombre que trabaja contra todo lo que yo represento. La respiración de Maddie se entrecortó, sus labios se separaron ligeramente como si tuviera algo que decir, pero no salió nada. No había esperado esto. Había preparado para el enojo, tal vez incluso para el dolor, no había preparado para esta calma letal y clara. Isen dejó que el momento se extendiera, observando cómo la realización se hundía en ella. Dime, continuó, inclinando ligeramente la cabeza, ¿fue fácil olvidar lo que te conté sobre él? ¿Pasar por alto qué tipo de hombre es? ¿O simplemente no te importó? Maddie tragó, su garganta moviéndose visiblemente. Isen, yo. No, cortó él suavemente, su voz aún tranquila, aún inquietantemente controlada, tú hiciste tu elección. Asúmela. Ryan se movió, finalmente sintiendo que la conversación se dirigía a un territorio peligroso. No creo que este sea el momento ni el lugar para. Isen levantó una mano, silenciándolo con nada más que una mirada. Tú y yo sabemos exactamente quién eres, dijo, su voz firme, y también lo sabe todos los demás en esta sala. Los ojos de Ryan recorrieron el restaurante, y por primera vez, Isen vio una grieta en su arrogancia, la realización de que esto no era solo otra confrontación privada, que esto era público.
Las paredes cuidadosamente construidas de poder e influencia en las que Ryan siempre había confiado para protegerse de repente se sentían un poco más delgadas. Maddie estaba sentada rígidamente, sus dedos aferrando el tallo de su copa de vino como si fuera lo único que la anclaba. El aire entre ellos se sentía cargado, eléctrico con palabras no dichas y el peso de elecciones inalterables. Y entonces Isen hizo algo que hizo que ambos se estremecieran, sonrió. Isen metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, moviéndose con la clase de facilidad deliberada que hizo que tanto Maddie como Ryan se tensaran visiblemente. Sacó una carpeta negra elegante, los bordes nítidos, intactos, como si hubiera sido preparada para este preciso momento. Sin una palabra, la deslizó por la mesa, sus dedos soltándola con una finalidad silenciosa que envió un escalofrío por la espalda de Maddie. Ella no se movió, ni siquiera parpadeó, pero su respiración había cambiado, más superficial, más rápida. Ryan, por otro lado, exhaló bruscamente por la nariz, claramente irritado por el dramatismo. ¿Qué se supone que es esto?, murmuró, pero Isen no respondió. En cambio, se recostó, observando, esperando. Maddie dudó, luego lentamente alcanzó la carpeta, abriéndola con dedos que habían comenzado a temblar. En el momento en que sus ojos recorrieron la primera página, todo su cuerpo se tensó. Isen lo vio, la forma en que sus pupilas se dilataron ligeramente, la forma en que su mandíbula se apretó solo una fracción demasiado fuerte, una señal de que sabía exactamente qué estaba mirando antes de siquiera pasar a la segunda página. Ryan, creciendo en impaciencia, se inclinó para mirar por encima de su hombro. Al principio, su expresión era indescifrable, pero a medida que tomaba los detalles, la facilidad arrogante que había llevado desde que entró al restaurante se quebró. Sus cejas se juntaron, un destello de confusión convirtiéndose en algo más oscuro, algo peligrosamente cercano a la traición. Isen inclinó ligeramente la cabeza, finalmente rompiendo el silencio. Adelante, léelo en voz alta, Maddie, dijo, su voz suave, casi conversacional. Ella no lo hizo, no pudo, así que lo hizo por ella. En los últimos 6 meses, has estado vaciando nuestras cuentas. No de una vez, no, eso habría sido demasiado obvio. Pequeñas transferencias, unos miles aquí, 5.000 allá, siempre espaciadas lo suficiente para no levantar banderas rojas. Pero cuando lo sumas todo, son más de 200.000, Maddie. $200.000 canalizados silenciosamente desde nuestros activos conjuntos a esta cuenta. Golpeó la página con un solo dedo, observando cómo su rostro se retorcía como si estuviera tratando de detener físicamente las palabras de aterrizar. Una cuenta a nombre de Ryan. Ryan se puso rígido. Espera, ¿qué? Maddie finalmente se movió, cerrando la carpeta tan rápido que las páginas casi se arrugaron. Isen, esto no es lo que parece, comenzó, su voz tensa, pero él solo dejó escapar una risa tranquila. Oh, Maddie, dijo, sacudiendo la cabeza, es exactamente lo que parece. Ryan arrebató la carpeta de su agarre, abriéndola de nuevo, sus ojos recorriendo las cifras, sus fosas nasales ensanchándose mientras la realización se asentaba. ¿Has estado usando mi nombre para esto? Su voz había perdido su suave confianza, reemplazada por algo cortante y acusador. ¿Qué demonios estabas planeando, Maddie? ¿Vaciarlo y huir con mi dinero en cambio? Por primera vez esa noche, Maddie parecía genuinamente sacudida, no solo sorprendida, sino verdaderamente asustada. No, no es así, dijo rápidamente, girándose hacia él. Iba a decírtelo. El puño de Ryan se apretó contra la mesa, su mandíbula tensa mientras la miraba fijamente. ¿Decirme qué exactamente? ¿Qué me estabas tendiendo una trampa? ¿Qué ibas a correr una vez que su dinero estuviera en mi cuenta? Isen sonrió de nuevo, más lento esta vez, un depredador observando a su presa volverse contra sí misma. Ah, musitó, girando su copa de vino perezosamente, así que no lo sabías. Eso es interesante. Ryan se giró hacia Maddie, su expresión oscura. ¿Es por eso que estabas apresurando las cosas, empujándome a finalizar todo? ¿Estabas planeando cortar y correr? Los labios de Maddie se separaron, pero por una vez no tenía nada que decir, porque no había mentira, excusa o giro bien elaborado que pudiera sacarla de esto. Isen exhaló, sacudiendo la cabeza.
Pensaste que eras inteligente, Maddie, realmente lo pensaste. Pero cometiste un error. Me subestimaste. Pensaste que no notaría el dinero faltante, que no lo rastrearía. Pero en el momento en que sentí que algo estaba mal, comencé a buscar. Y una vez que comencé a buscar, se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa fría ahora, lo encontré todo. Maddie tragó duro, pero antes de que pudiera intentar salvarse, Ryan se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo. Todo su comportamiento había cambiado, ya no parecía un hombre en control, ya no parecía el que tenía el poder. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había sido engañado. «Eres increíble», murmuró, sacudiendo la cabeza. Debería haberlo sabido. Isen tomó otro sorbo lento de su vino, observando a Maddie luchar por encontrar su equilibrio, por encontrar alguna manera de recuperar el control de la narrativa que tan violentamente se le había escapado de las manos. Pero no había nada a lo que aferrarse, porque la verdad ya estaba allí, en blanco y negro. Isen tomó su tiempo, girando el vino tinto profundo en su copa, dejando que el peso del silencio se asentara sobre la mesa. Los dedos de Maddie temblaban contra el borde del mantel, los nudillos blancos mientras lanzaba una mirada a Ryan, que estaba rígido, su mandíbula tensa con una furia apenas contenida. La realización de que ella lo había engañado tanto como había engañado a Isen se estaba asentando rápido, y por primera vez desde que entró al restaurante, Ryan ya no parecía el hombre más poderoso en la sala. Isen dejó su copa y, con un movimiento lento y deliberado, levantó la mano y dio un solo asentimiento. Esa fue la señal. Inmediatamente, el murmullo tranquilo del restaurante cambió, el raspado de sillas, el movimiento de pasos, y luego, uno por uno, las personas comenzaron a levantarse. Un hombre cerca de la barra, otro desde una cabina en la esquina cercana, y finalmente dos mujeres desde mesas separadas a lo largo del borde de la sala. Isen no giró para mirarlos, no necesitaba hacerlo. Ya sabía quiénes eran. Joel Parker, su investigador privado, había estado trabajando en este caso durante meses. Un ex-detective convertido en PI independiente, Joel tenía el tipo de presencia que hacía que la gente pensara dos veces antes de subestimarlo, delgado, curtido, con ojos agudos que no perdían nada. Caminó hacia adelante casualmente, apoyando una mano contra el respaldo de la silla de Isen, la otra deslizándose en su bolsillo como un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. A su lado, las dos mujeres se alzaban altas, sus expresiones una mezcla cuidadosa de furia controlada y satisfacción. No eran solo personas al azar en el restaurante, que eran víctimas de Ryan Hall, mujeres cuyas vidas él había destrozado, cuyos negocios había saboteado, cuyas reputaciones había arrastrado por el lodo para servir a sus propios intereses. Y luego estaba ella, Charlotte Graves, una periodista conocida por exponer la corrupción en círculos de alto perfil, dio un paso adelante. Su cabello oscuro estaba recogido en una elegante coleta, sus ojos afilados como una hoja, ya evaluando el daño antes de siquiera hablar. Ryan se puso rígido, sus manos cerrándose en puños mientras escaneaba la sala, la realización amaneciendo demasiado tarde. Maddie, mientras tanto, parecía congelada en su lugar, su mirada moviéndose frenéticamente entre ellos, entendiendo finalmente que no tenía a dónde correr. Charlotte fue la primera en romper el silencio. Ryan Hall, dijo, su voz resonando a través del restaurante con la clase de claridad que exigía atención, no esperabas verme aquí esta noche, ¿verdad? La expresión de Ryan apenas cambió, pero Isen podía verlo, el cálculo rápido, la búsqueda desesperada de una estrategia de salida. No sé qué crees que estás haciendo, murmuró Ryan, su voz baja, controlada. Joel rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Sí, lo sabes. Sacó un sobre grueso y sellado de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa frente a Ryan. Eso es cada documento, correo electrónico y estado de cuenta bancaria que te vincula a los contratos fraudulentos, los pagos de dinero para silenciar y las empresas fantasma que usas para lavar efectivo a través de tu firma. Es hermético, sonrió, inclinando la cabeza, has sido un hombre muy ocupado. Una de las mujeres, Ava Marsal, dio un paso adelante, cruzando los brazos sobre su pecho mientras miraba a Ryan con furia. Arruinaste mi empresa, dijo, su voz cargada de enojo, te aseguraste de que perdiera cada cliente, cada inversionista, porque me negué a jugar tu juego. Ryan giró hacia ella, su mandíbula tensa, su máscara comenzando a quebrarse.
tú me pusiste en una lista negra, cortó la segunda mujer, Nadia Lee, le dijiste a los inversionistas que mi firma era un riesgo, que yo era inestable, todo porque te enfrenté por tus contratos y tratos internos. Charlotte no le dio oportunidad de responder. Sacó su teléfono y lo levantó. Y adivina qué, todo se hará público esta noche. Maddie se estremeció visiblemente. Espera, público, susurró, como si acabara de comprender la escala de lo que estaba pasando. La sonrisa de Charlotte era afilada como una navaja. Oh, no te preocupes, Maddie, tú también estarás en la historia, tocó su pantalla, quiero decir, no todos los días una ejecutiva de marketing es atrapada desviando dinero de su esposo a la cuenta de su corrupto compañero de affair. Eso es un titular. Maddie se giró hacia Ryan, su voz cayendo a un siseo frenético. Ryan, di algo. Ryan no la miró, ya estaba calculando su escape, escaneando la sala, dándose cuenta de que había sido jugado, acorralado. Y Isen lo vio, la forma en que la autopreservación superó todo lo demás. Ryan respiró lentamente, enderezó los hombros y luego hizo exactamente lo que Isen había esperado, arrojó a Maddie bajo el autobús. Esto no fui yo, dijo Ryan de repente, alejándose de ella, no tenía idea de las transferencias de dinero, eso fue todo Maddie. Maddie retrocedió como si la hubieran abofeteado. Ryan, ¿qué? Ryan giró hacia Isen, su expresión cambiando a algo casi apologético, como si pensara que podía negociar y salir limpio. Escucha, Isen, creo que ambos podemos estar de acuerdo en que Maddie. Isen rió. Oh, no te atrevas a intentar girar esto como si fueras la víctima aquí. Ryan apretó la mandíbula, su control deslizándose rápido. No tienes pruebas de que yo. Joel suspiró, sacando su teléfono y tocando la pantalla. Un segundo después, la voz de Ryan llenó la sala, una conversación grabada, ella no lo verá venir, el dinero estará a mi nombre, y una vez que esté limpio, desaparecemos. Maddie retrocedió. Hijo de. Ryan se giró hacia ella ahora, su máscara completamente destrozada. Oh, cállate, Maddie, sabías exactamente qué era esto. Todo el restaurante se había quedado en silencio, el peso de la confrontación asentándose. Isen exhaló lentamente, finalmente empujando su silla hacia atrás, poniéndose de pie con una calma inquebrantable y certeza. Miró a Maddie, a Ryan, al destrozo de su propia creación, luego se giró hacia Charlotte. Hazlo, dijo. Charlotte tocó su teléfono una última vez, y así como así, el mundo supo todo. El peso del momento se asentó denso en el aire, pero antes de que alguien pudiera hablar, una voz tranquila cortó la tensión. Señor Carter, señor. Isen giró la cabeza, sus ojos posándose en un camarero que estaba a solo unos pies de distancia, sus manos juntas frente a él, su expresión cautelosa. Era joven, probablemente en sus tempranos años 20, con la mirada cansada de alguien debatiendo si hablar o no, pero finalmente decidiendo que la verdad superaba la comodidad. Isen levantó una ceja. ¿Sí? El camarero tragó, moviéndose ligeramente sobre sus pies antes de bajar la voz lo suficiente para que Isen lo oyera. Creo que debería saber que ella lo ha estado trayendo aquí durante meses. Silencio. Isen no reaccionó de inmediato, ni siquiera parpadeó. Solo se quedó allí, absorbiendo las palabras, dejándolas filtrarse en su piel, en sus huesos. Podía sentir a Maddie tensarse frente a él, podía escuchar la inhalación brusca que tomó, pero no la miró, todavía no. En cambio, centró su atención en el camarero, midiendo la verdad en su expresión, en la forma cuidadosa en que evitaba mirar a Maddie por completo, como si supiera que acababa de detonar una bomba en medio de la mesa. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Isen, su voz indescifrable. El camarero asintió, firme ahora, como si hubiera decidido que, si iba a decirlo, no iba a retractarse. Sí, señor. La misma mesa, generalmente el asiento junto a la ventana, siempre alrededor de esta hora de la noche. Lo recuerdo porque siempre pedían el mismo vino, el que usted pidió esta noche. Isen exhaló lentamente, su mandíbula apretándose. No era solo una affair, que había sido aquí, en este restaurante, el único lugar que había elegido esta noche porque había significado algo, un lugar donde habían celebrado aniversarios, promociones, cumpleaños, un lugar que una vez había sido de ellos. Maddie se movió en su asiento,
su mano temblando como si estuviera a punto de alcanzarlo, pero lo pensó mejor. Isen, yo. Él finalmente la miró entonces, y lo que sea que ella vio en su rostro hizo que su boca se cerrara de golpe. Y ni siquiera tuviste la decencia de engañarme en otro lugar. Su voz no era alta, no era cortante, pero había algo en ella, algo tan frío, tan profundamente decepcionado, que cortaba más afilado que cualquier grito jamás podría. Los labios de Maddie se separaron, sus ojos abiertos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera suavizar el momento. No fue. No, interrumpió Isen, sacudiendo la cabeza lentamente, solo no lo hagas. Porque ahora lo entiendo. Nunca se trató solo de mentir, ¿verdad? No se trataba solo de andar a mis espaldas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa, la voz bajando lo suficiente como para hacerla retroceder. Querías humillarme. Querías hacerlo donde sabías que eventualmente lo descubriría. Tal vez querías que lo descubriera. Tal vez te excitaba. El rostro de Maddie se puso rojo, sus uñas clavándose en el mantel. Eso no es cierto, susurró, pero ni siquiera ella sonaba convencida. Isen solo rió, sacudiendo la cabeza. No importa, porque está hecho. Y ahora tú también. La puerta del restaurante se abrió de nuevo, el leve tintineo de la campana de entrada cortando el pesado silencio que se había asentado sobre la mesa. Maddie apenas reaccionó al principio, su mente claramente aún buscando una escapatoria, pero Isen sabía antes de siquiera girar la cabeza quién había entrado. La energía en la sala cambió, del tipo que viene cuando alguien absolutamente intocable entra al espacio. Camille Carter entró con la clase de confianza que venía de años destrozando a hombres como Ryan Hall en las salas de tribunales. Alta, serena e imperturbable por el peso del momento, se movía con propósito, un elegante portafolio de cuero bajo un brazo, su expresión afilada e indescifrable. La hermana mayor de Isen siempre había sido una fuerza, pero esta noche era algo más. Esta noche era la ejecutora. No reconoció a nadie más mientras se acercaba a la mesa, ni siquiera miró a Maddie o a Ryan. Caminó directamente hacia Isen, descansando una mano bien cuidada en su hombro en silenciosa solidaridad antes de cambiar su atención al hombre frente a él. Ryan se puso rígido. Maddie, finalmente registrando el cambio, frunció el ceño, su confusión transformándose en inquietud. Camille, ¿qué estás? Camille la ignoró, colocando el portafolio sobre la mesa con un golpe deliberado. Lentamente, con la precisión de alguien que había estado esperando este exacto momento, lo desabrochó y sacó una gruesa carpeta llena de documentos impresos. Sin una palabra, la dejó caer frente a Ryan. Isen observó cómo Ryan dudaba, sus dedos temblando ligeramente antes de obligarse a alcanzar la carpeta. La abrió, sus ojos recorriendo las primeras páginas, y Isen vio el momento exacto en que el color se drenó de su rostro. Camille inclinó la cabeza. Adelante, dijo, su voz suave, letal, léelo. Ryan no dijo nada. Maddie, completamente desequilibrada, se inclinó para mirar por sí misma. Apenas había leído 3 frases antes de retroceder como si hubiera sido golpeada físicamente. Su boca se abrió y cerró, pero no salió nada. Isen dejó que el silencio se extendiera, dejó que ella se ahogara en él. Luego, finalmente, se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Dime, Maddie, dijo, su voz engañosamente ligera, ¿cómo se siente saber que nunca fuiste nada más que un peón? La garganta de Maddie se movió mientras tragaba duro, sus dedos apretándose alrededor del borde de la mesa. Esto no es real. Camille arqueó una ceja. Oh, es muy real. Hojeó las páginas antes de detenerse en una en particular, con el aire de alguien revelando la pieza final y condenatoria de evidencia en un juicio de alto perfil. Leyó en voz alta, ella es útil por ahora. Cree que me está manipulando, pero no se da cuenta de que es solo otra pieza en el tablero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una soga apretándose alrededor de la garganta de Maddie. Su cabeza se giró hacia Ryan, sus ojos abiertos, frenéticos. Dime que esto no es real, susurró, su voz apenas audible, dime que no dijiste eso. Ryan no respondió, ni siquiera la miró, y eso fue toda la confirmación que necesitaba. Las manos de Maddie temblaron,
todo su cuerpo poniéndose rígido mientras la verdad se asentaba en sus huesos. Nunca fue su compañera, nunca su igual, nunca nada más que una distracción temporal, una herramienta que él había planeado descartar en el momento en que dejara de ser útil. Isen exhaló, observando cómo los últimos restos de cualquier ilusión a la que ella se había aferrado finalmente se desmoronaban. Ryan empujó la carpeta lejos, su mandíbula tensa. ¿Crees que has ganado? Su voz era más baja ahora, enrollada con una furia apenas contenida. Camille sonrió, pero no era amistoso, era el tipo de sonrisa que prometía destrucción. Oh, cariño, dijo suavemente, apenas estamos comenzando. Ryan se levantó abruptamente, como si el simple acto de irse pudiera cortar este momento, pero Camille se movió más rápido, interponiéndose frente a él antes de que pudiera dar un solo paso. Su voz bajó, fría y cortante. Siéntate, dijo, su tono no admitiendo discusión, tú y yo tenemos asuntos pendientes. Y así, por primera vez esa noche, Ryan Hall no tenía a dónde correr. Para el amanecer, el mundo sabía todo. Isen despertó con el sonido de su teléfono zumbando implacablemente en la mesita de noche, las notificaciones inundando como olas rompiendo contra la orilla. Lo dejó sonar, lo dejó vibrar, lo dejó hacer lo que quisiera. Ya sabía qué era. Mientras la ciudad dormía, Charlotte había trabajado. El artículo se publicó a las 5:42 de la mañana, y para cuando la primera ronda de tazas de café llegó a los escritorios de las oficinas, ya había explotado en todos los principales medios de comunicación. Las redes sociales estaban en llamas con titulares que se extendían como un incendio: prominente abogado Ryan Hall expuesto en corrupción, fraude y escandaloso affair, ejecutiva de marketing Melanie Carter implicada en fraude financiero y mala conducta corporativa, Titán Legal enfrenta la desinscripción tras investigación que descubre años de tratos turbios. No era solo un asunto local, que esto era noticia nacional. Isen finalmente tomó su teléfono y desplazó por la interminable avalancha de mensajes, textos de colegas, socios comerciales, viejos amigos. Algunos estaban checking in, otros ofreciendo felicitaciones, porque en su mundo los juegos de poder eran comunes, pero ver a un hombre como Ryan Hall caer, eso era raro. Y Maddie, ella había caído junto con él. Se quitó las sábanas y se levantó, estirando el peso de la noche anterior mientras se dirigía a la cocina. Encendió el televisor, cambiando de canal hasta que aterrizó en una de las transmisiones de noticias matutinas. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: caída del abogado de alto perfil, corrupción, chantaje y el affair que lo terminó todo. La voz de la reportera era nítida, desapegada de esa manera profesional, pero las palabras cortaban profundo. En una revelación asombrosa anoche, Ryan Hall, un prominente abogado corporativo conocido por sus batallas legales de alto perfil, ha sido expuesto por una red de tratos fraudulentos, chantaje y un affair de 2 años con la ejecutiva de marketing Melanie Carter. Los informes indican que Hall participó en prácticas poco éticas, incluyendo el bloqueo de negocios liderados por minorías de contratos de alto valor, falsificación de documentación legal y el uso de tácticas de coerción contra antiguos socios comerciales. Además, registros financieros filtrados muestran que Carter, quien estaba casada en ese momento, canalizó fondos a una cuenta bajo el nombre de Hall, supuestamente en un intento de asegurar un plan de escape financiero antes de que el affair saliera a la luz. Isen sorbió su café, observando cómo todo se desarrollaba, cada pieza de ello. La cámara cortó a imágenes de Ryan saliendo de las oficinas centrales de su firma, los hombros tensos, la mandíbula cerrada, empujando a los reporteros mientras le lanzaban preguntas. Señor Hall, ¿tiene un comunicado sobre las acusaciones? ¿Es cierto que su firma de abogados ha terminado su contrato? ¿Qué les dice a las víctimas de sus manipulaciones legales? Ryan no respondió, porque no había respuesta que pudiera salvarlo ahora. Su firma había cortado lazos con él a las pocas horas de que el artículo se publicara. Los socios no perdieron tiempo en redactar su declaración oficial, dejando claro que se distanciaban completamente. Hall y Asociados no aprueba las acciones descritas en informes recientes y cooperará plenamente con cualquier investigación próxima. Con efecto inmediato, el señor Hall ya no está asociado con nuestra firma en ninguna capacidad. Isen sonrió, el hombre había pasado años arruinando vidas, y ahora su propia vida se estaba desmoronando en tiempo real. Luego vinieron las demandas. Camille no había perdido tiempo. Para el mediodía, varios antiguos clientes habían dado un paso adelante,
cada uno con su propio conjunto de quejas, cada uno presentando acciones legales contra Ryan por fraude, manipulación de contratos e interferencia ilegal en negocios. Algunos de los casos tomarían tiempo en construirse, pero otros ya eran sólidos como roca. Estaba enfrentando la desinscripción, que el tiempo en la cárcel no estaba descartado. Y Maddie, su caída fue igual de brutal. El mismo segmento de noticias matutinas cambió a un nuevo titular: ejecutiva de marketing despedida tras acusaciones de mala conducta financiera. Todo había terminado. Su empresa emitió un despido rápido y público, citando una violación de la conducta ética y la confianza fiduciaria. En términos simples, no querían tener nada que ver con ella. La caída pública fue aún peor. Su nombre estaba en todas partes, sus amigos, los que habían llenado sus fines de semana con catas de vino y brunches de lujo, la abandonaron como un barco que se hunde. No iban a arriesgar sus propias reputaciones asociándose con ella. Perdió todo de la noche a la mañana: su trabajo, su estatus social, la ilusión de control. Eisen solo podía imaginar cómo debía verse su teléfono: textos de amigos que de repente dejaron de responder, llamadas de familiares exigiendo saber qué había hecho. Y sin embargo, el único texto que no había enviado, el único a él, no estaba seguro si estaba demasiado avergonzada, demasiado enojada o demasiado en negación para contactarlo. Pero no importaba, porque él no iba a salvarla. Ella había tomado sus decisiones, ahora tenía que vivir con ellas. Mientras tanto, Camille se aseguraba de que cada una de las víctimas de Ryan obtuviera su justicia. Ava Marsal, la empresaria que Ryan había saboteado, ya había comenzado a reconstruir su compañía con el apoyo legal de Camille. Nadia Lee, la mujer que Ryan había puesto en lista negra, estaba preparando una demanda pública, y por la forma en que Camille había hablado con los reporteros, estaba claro que esto no se trataba solo de derribar a Ryan, se trataba de asegurarse de que hombres como él nunca volvieran a tener poder. Mientras Eisen apagaba el televisor y se apoyaba contra la encimera, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Por primera vez en meses, tal vez años, no sentía que se estaba ahogando en preguntas sin respuesta. No sentía el peso de tratar de arreglar algo roto más allá de la reparación. Se sentía libre. Y Ryan, Maddie, ellos eran los que se quedaban recogiendo los pedazos. Era tarde, justo después de las 9, cuando llegó el golpe, un lento y vacilante tap 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 contra la puerta de madera. Eisen no se movió al principio. Había estado sentado en el sofá, un vaso de whisky en una mano, el suave zumbido de la música sonando de fondo. Los niños estaban dormidos arriba, su respiración constante era el único sonido que realmente importaba en la casa ahora. Ya sabía quién era antes de siquiera levantarse, arrastrándose hacia la puerta. Exhaló por la nariz, aliviando la tensión de sus hombros antes de desbloquearla. Cuando la abrió, la luz del porche proyectó un brillo tenue sobre la mujer que estaba frente a él, Maddie. No se parecía en nada a la mujer que había estado sentada frente a él en Midnight Beast esa noche, llena de arrogancia, certeza y un desapego cuidadosamente curado. Ahora parecía hueca, despojada de cualquier armadura que alguna vez hubiera llevado. Su cabello rubio, una vez perfectamente peinado, colgaba lacio alrededor de su rostro, su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando antes de siquiera llegar aquí. Estaba delgada, más pálida de lo que recordaba, usando una chaqueta demasiado ligera para el aire frío de la noche, sus manos cerradas en puños a sus lados. Eisen solo se quedó allí, esperando. Ella se movió sobre sus pies, lamiéndose los labios como si estuviera tratando de descifrar cómo empezar, cómo arrastrarlo a cualquier súplica desesperada que hubiera ensayado en su mente antes de venir aquí. Pero ninguna palabra la salvaría ahora. Finalmente, su voz quebró el silencio. Eisen, lo perdí todo. Su agarre se apretó ligeramente en la perilla de la puerta, pero su rostro permaneció indescifrable. Maddie tragó duro, parpadeando rápidamente. Por favor, dejemos hablar. Él dejó que las palabras se quedaran allí, que colgaran en el aire frío de la noche entre ellos, tan inútiles como patéticas. Hablemos, ella quería hablar ahora, después de todo. Había estado en ese restaurante, segura, diciéndole que lo dejaba. Había estado sentada frente a él mientras otro hombre cruzaba las puertas, el hombre que había elegido sobre él. Había planeado robarlo, mentir, desaparecer en alguna fantasía que había construido en su mente. Y cuando todo se derrumbó,
cuando su mundo cuidadosamente construido se convirtió en cenizas, no había venido a él por perdón, había venido porque no tenía a dónde más ir. Maddie se movió de nuevo, mordiéndose el labio. No estaba pensando con claridad, Isen. Cometí un error, lo veo ahora. Su voz era frágil, pero él podía escucharlo debajo de la superficie, la expectativa, la creencia de que si tan solo se veía lo suficientemente rota, él la dejaría entrar de nuevo. Un error, Isen dejó escapar una risa tranquila, sacudiendo la cabeza lentamente. Un error, su voz era calma, pero había algo afilado como una navaja debajo. No, Maddie, olvidar un aniversario es un error. Perder un vuelo es un error. Lo que hiciste, eso fue una elección. Ella se estremeció. Isen, yo. Me mentiste, continuó él, su voz nunca subiendo, me robaste. Me humillaste en público. Arrojaste a nuestra familia, nuestro matrimonio, todo, ¿por qué? ¿Por un hombre que te usó como una distracción conveniente? Maddie sacudió la cabeza frenéticamente, dando un paso adelante. No, no, no fue eso. No te quedes aquí en mi porche y me mientas, cortó Isen, su tono haciéndola congelarse, no más. Ella parecía que podría desmoronarse, sus hombros curvándose hacia adentro, su labio temblando. Isen, por favor, su voz se quebró, no tengo nada. Sin trabajo, sin lugar donde quedarme, yo. Se limpió la cara, tragando un sollozo. Solo necesito una oportunidad para arreglar esto. Una risa fría y vacía se escapó de sus labios. Ya no hay un nosotros, Maddie. No lo ha habido por mucho tiempo. ¿Y si realmente pensaste que podías aparecer aquí y yo que, aceptarte de vuelta? ¿Olvidar todo lo que hiciste? No estaba en mi sano juicio, susurró ella desesperadamente, no estaba pensando con claridad. Isen inclinó ligeramente la cabeza, su expresión indescifrable. No, Maddie, estabas pensando muy claramente. Se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Estabas clara cuando estabas escabulléndote con Ryan durante 2 años. Estabas clara cuando sacaste dinero de nuestras cuentas. Estabas clara cuando me dejaste sentado en ese restaurante esperando a que mi esposa me dijera que me estaba dejando. Estabas clara cuando hiciste tu elección. El rostro de Maddie se derrumbó. Isen la observó, pero no sintió nada, ni enojo, ni satisfacción, ni triunfo, solo claridad. Ella no era nada para él ahora. Era solo una mujer que una vez lo tuvo todo y lo arrojó lejos. Su voz era apenas un susurro ahora. ¿Qué se supone que debo hacer? Por un breve momento, Isen solo la miró el destrozo de la persona en la que se había convertido, y luego, sin otra palabra, sin otra mirada, cerró la puerta en su cara. El cerrojo hizo clic, y todo terminó. Isen encontró consuelo en el ritmo constante de sus manos trabajando contra la madera, el olor a serrín, la textura áspera del material crudo bajo sus dedos, el sonido agudo de un cincel tallando en el grano. Todo se convirtió en su escape, su terapia, su renacimiento. Lo que comenzó como una distracción pronto se convirtió en una obsesión. Pasaba noches tardías en el garaje, dando forma, lijando, construyendo. Había algo profundamente satisfactorio en transformar algo áspero y sin refinar en algo hermoso y duradero. A diferencia de su matrimonio, a diferencia de la vida que una vez intentó tan duro mantener unida, esto era algo que no podía traicionarlo. Al principio, construyó muebles solo para sí mismo, creando piezas para reemplazar lo que Maddie se había llevado cuando se fue, una mesa de comedor robusta y sólida donde sus hijos podían sentarse y compartir comidas, una estantería para su hija que recientemente había descubierto un amor por la lectura, un escritorio hecho a mano para su hijo que necesitaba un espacio tranquilo para trabajar en proyectos escolares. Comenzó pequeño, pero la voz se corrió. Un vecino vio una mesa de café que había hecho y preguntó si aceptaba encargos. Luego, un amigo del trabajo solicitó una unidad de estanterías personalizada. Pronto tuvo más pedidos de los que podía manejar, y antes de que se diera cuenta, lo que había sido un mecanismo de afrontamiento se había convertido en un negocio en toda regla. Se sentía bien construir algo que era suyo, algo que crecía, algo que él controlaba. No había engaño en esto, ni traición, solo su artesanía, su sudor, su esfuerzo convirtiendo simples piezas de madera en algo valioso. Y así fue como la conoció.
Sophie Dawson entró en su vida de la manera en que algunas personas entran en una librería, silenciosamente, sin pretensiones, pero con una presencia que te hacía querer mirar dos veces. Era dueña de una pequeña librería independiente en la ciudad, uno de los pocos lugares que aún olía a papel real y tinta, donde la gente hojeaba estantes en lugar de desplazarse por pantallas. Él había ido allí un sábado buscando un libro para su hija y se encontró frente a la mujer que cambiaría todo. No se parecía en nada a Maddie. Donde Maddie siempre había sido pulida, calculada, Sophie era cálida, sin esfuerzo, genuina. Tenía una manera de hablar que hacía que las personas se sintieran cómodas, una forma de sonreír que no parecía destinada a impresionar a nadie, simplemente era real. Había reconocido su nombre cuando pagó en la caja. Ethan Carter había musitado, tocando el lado del lector de tarjetas, ¿el mismo Ethan Carter que construye muebles? Vi tu trabajo en la casa de un amigo el otro día, es increíble. Lo tomó desprevenido. No estaba acostumbrado a ser reconocido por algo que no estuviera vinculado al escándalo, la traición o el desastre de Maddie. No estaba seguro de qué decir, así que solo asintió. Sí, ese soy yo. Ella sonrió. Podría necesitar algunas estanterías nuevas para la tienda, ¿crees que te interesaría? Así empezó, lento, simple, sin expectativas, sin agendas ocultas, sin complicaciones. Durante los siguientes meses, él construyó estanterías para su tienda. Ella le hacía café cuando las entregaba. Le hacía preguntas sobre su trabajo, realmente escuchaba las respuestas. Hablaban de cosas que no eran dolorosas, libros favoritos, recuerdos de la infancia, lugares que les encantaría visitar. Era fácil. Durante mucho tiempo, Ethan había pensado que nunca podría volver a confiar en alguien. La traición de Maddie lo había hecho cauteloso, lo había hecho cuestionar cada motivo, cada intención. Pero Sophie, ella nunca pedía nada, nunca presionaba, nunca indagaba en su pasado. Solo aparecía, día tras día, momento tras momento, hasta que Ethan se dio cuenta de que ya no contenía la respiración a su alrededor. Una noche, después de que había instalado la última de sus estanterías, ella le entregó una cerveza en lugar de café. Se sentaron en el suelo de la librería, con las espaldas contra el mostrador, el aroma de la madera recién cortada mezclándose con el rico aroma de los libros antiguos. ¿Alguna vez piensas en expandirte?, preguntó ella, inclinando la cabeza hacia él, hacer del trabajo en madera algo más grande. Él tomó un sorbo lento de su bebida, pensando. No sé. Me gusta mantenerlo pequeño, se siente personal así. Ella asintió, considerando. Eso tiene sentido. Pero aún pienso que más gente debería ver tu trabajo, es especial. Había escuchado cumplidos antes, de clientes, de amigos, pero de alguna manera, cuando ella lo dijo, no se sintió como adulación. Se sintió como si realmente lo creyera. Un silencio se extendió entre ellos, cómodo pero cargado. Sophie respiró, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego dudó. Ethan giró la cabeza ligeramente, mirándola. ¿Qué? Ella soltó una pequeña risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. Nada, solo, me gusta esto. Lo miró, sus ojos cálidos. Me gusta pasar tiempo contigo. Algo en el pecho de Ethan se aflojó. Era una declaración tan simple, tan sin pretensiones, pero lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Dejó su cerveza, girándose completamente hacia ella. A mí también me gusta pasar tiempo contigo. Sophie sonrió, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Ethan sintió algo que pensó que había perdido para siempre. Ethan había estado esperando que Ryan hiciera su último movimiento desesperado. Llegó en forma de una demanda. Los papeles llegaron un lunes por la mañana fresco, entregados por un mensajero de aspecto rígido que apenas hizo contacto visual mientras le entregaba el sobre. Ethan ni siquiera necesitaba abrirlo para saber qué había dentro. Ryan Hall era predecible, como cualquier otro hombre que había construido su poder sobre la arrogancia y la manipulación. La reclamación, difamación. Ryan estaba demandando por daño irreparable a la reputación, pérdida de posición profesional y estrés emocional. La ironía habría sido hilarante si no fuera tan patética, un hombre que había pasado años arruinando vidas ahora afirmaba ser la víctima. Ethan se sentó en la mesa de su cocina, escaneando la jerga legal,
apenas suprimiendo una sonrisa. Ryan estaba agarrándose a un clavo ardiendo. Su carrera estaba en caída libre, su nombre permanentemente manchado, sus antiguos colegas tratándolo como una enfermedad que no podían permitirse contraer. Su desinscripción aún estaba bajo revisión, pero todos sabían cómo iba a terminar eso. Las demandas contra él se acumulaban: clientes, antiguos socios comerciales, personas que había explotado y descartado a lo largo de los años. Y sin embargo, esta era la colina en la que quería morir. Patético. Eisen dejó los papeles, tomó su teléfono y marcó. Camille contestó al primer timbre. «Déjame adivinar», dijo, su voz seca. Hal finalmente presentó. Eisen exhaló, recostándose en su silla. «Por supuesto que sí». Camille rió, del tipo de risa que significaba que ya estaba 10 pasos adelante. Acaba de cometer el mayor error de su vida. Una semana después, estaban en la corte. Ryan apareció luciendo pulido pero desgastado, como un hombre desesperadamente tratando de fingir que aún tenía control. Su traje caro estaba a medida, su cabello perfectamente peinado, pero sus ojos lo delataban: era un hombre al borde. Eisen entró calmado, preparado, completamente imperturbable. La audiencia fue rápida. El abogado de Ryan continuó hablando sobre la reputación dañada, acusaciones falsas, la supuesta conspiración contra él. Pintó a Ryan como la víctima de una campaña de difamación coordinada, afirmando que Eisen había destruido deliberadamente su posición profesional con intenciones maliciosas. Luego fue el turno de Camille. Se puso de pie, su postura casual pero imponente, y en menos de 5 minutos desmanteló todo. Presentó las pruebas: correos electrónicos, grabaciones de llamadas telefónicas, contratos fraudulentos. Mostró la línea de tiempo de los eventos, demostrando que todo lo que Eisen había revelado era un hecho, no difamación. Luego, con precisión deliberada, introdujo nueva evidencia: un archivo sellado aterrizó en el escritorio del juez. Ryan se puso rígido. Eisen se inclinó hacia adelante, observando cómo su oponente finalmente se daba cuenta de que había caminado hacia su propia tumba. La voz de Camille era suave, controlada. «Esto es una declaración jurada de uno de los antiguos asociados del señor Hall, detallando su participación directa en la manipulación de casos, pagos ilegales y documentos judiciales falsificados. Estas no son acusaciones, son hechos». Silencio. El abogado de Ryan abrió la boca, luego la cerró. No había nada más que argumentar. El rostro de Ryan se volvió ceniza, su confianza se desvaneció en tiempo real. Eisen podía verlo, el momento exacto en que la verdad se asentó en sus huesos. Había perdido. El juez apenas dudó, la demanda fue desestimada en el acto, y dentro de 24 horas, la desinscripción de Ryan se hizo oficial. Para el final de la semana, se había ido, sin anuncios, sin declaraciones, sin pelea, solo un fantasma del hombre que solía ser, enfrentando el destrozo de su propia creación. Eisen nunca lo volvió a ver, y por primera vez en mucho tiempo, no miró atrás. El sol de la tarde bañaba el patio trasero en un cálido tono dorado, proyectando largas sombras sobre el césped cuidadosamente recortado. Las risas resonaban en el aire, ligeras y despreocupadas, mientras Eisen observaba a sus hijos perseguirse alrededor del roble al final del patio. Su hijo, ahora adolescente, todavía era tan protector con su hermana menor como siempre lo había sido, pero ahora había una facilidad entre ellos, un vínculo que solo había crecido más fuerte con los años. Eisen estaba sentado en el porche, una cerveza fría descansando en el brazo de su silla, sus dedos tamborileando ligeramente contra la madera que él mismo había construido. Todo a su alrededor, la casa, el patio, incluso los muebles dentro, era algo que había reconstruido con sus propias manos, algo real, algo permanente. A su lado, Sophie se apoyaba contra la barandilla, sorbiendo de una taza de té, sus ojos siguiendo a los niños con una expresión suave y contenta. Se había convertido en una constante en su vida, su presencia tejida en la tela de sus momentos cotidianos de una manera que se sentía tan natural como respirar. No había reemplazado nada, simplemente se había convertido en parte de todo. Por primera vez en años, Eisen no estaba mirando por encima del hombro. No estaba esperando que el pasado se arrastrara de vuelta, no cargaba el peso de la traición de alguien más. Había pasado tanto tiempo tratando de entender por qué había pasado, tratando de darle sentido,
tratando de descifrar dónde se había equivocado. Pero ahora no importaba más. El dolor lo había llevado aquí. Si Maddie nunca hubiera entrado en ese restaurante y destrozado su mundo, nunca habría encontrado esto, esta paz, este amor, esta vida. Sofía se movió a su lado, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo miraba. «Estás callado», musitó, su voz ligera. Él exhaló, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa. «Solo pensando». Ella sonrió. «Peligroso». Isen rió entre dientes, tomando un sorbo de su cerveza antes de mirarla. ¿Alguna vez piensas en cómo resulta la vida? ¿Cómo a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos ponen en el camino correcto? Sofía consideró eso por un momento, sus ojos suavizándose. Sí, dijo finalmente, asintiendo, pienso en eso mucho. Isen miró de nuevo a sus hijos, su corazón lleno de una manera que una vez pensó imposible. La traición no es el fin, murmuró, más para sí mismo que para ella, es solo el comienzo de algo mayor. La fuerza no es evitar el dolor, es superarlo. Sofía alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, y mientras el sol se hundía más en el horizonte, Isen supo con absoluta certeza que los mejores capítulos de su historia aún estaban siendo escritos. Isen dejó que su mirada se deslizara por el patio, observando cómo los últimos rayos de sol se extendían sobre el césped, pintando el mundo en un resplandor dorado. La suave brisa susurraba entre los árboles, llevando el sonido de las risas de sus hijos por el aire. Tomó una respiración lenta, sintiendo el peso de todo, no la carga del pasado, sino la profundidad del presente. Esta vida, este momento, era algo que había construido desde los escombros, y maldita sea si no se sentía bien estar de pie en terreno sólido de nuevo. Giró su botella de cerveza ociosamente entre sus dedos, su agarre relajado, sus hombros a gusto. Sofía le dio un suave apretón a su mano antes de levantarse, recogiendo sus tazas vacías. «Estaré adentro», dijo con esa sonrisa conocedora, la que se había convertido en una tranquila seguridad en su vida. No necesitaba decir nada más, lo entendía de maneras que no requerían palabras. Isen la vio entrar, luego exhaló lentamente, cambiando su enfoque de nuevo al horizonte. Su mente vagó por un momento, de vuelta a todos los giros y vueltas que lo habían llevado aquí, la traición, el caos, la caída de personas que pensaban que eran intocables. Maddie nunca se había recuperado de su caída. Lo último que había oído era que estaba trabajando en empleos esporádicos, apenas sobreviviendo, un fantasma de la mujer que una vez pensó que era demasiado buena para la vida que había arrojado. Y Ryan, desaparecido, esfumado de la ciudad, su nombre solo se mencionaba en tonos bajos cuando la gente hablaba del abogado que lo perdió todo en un escándalo demasiado grande para enterrar. Al final, el hombre que pensó que podía manipular, robar y destruir sin consecuencias se había convertido en nada más que un cuento con moraleja. El karma había hecho lo que el karma siempre hace. Isen sonrió para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Se giró hacia la cámara, inclinándose ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su expresión cambió, no enojada, no amarga, solo conocedora. «Dime», dijo, voz baja, firme, ¿alguna vez has visto al karma en acción? Dejó que las palabras se asentaran, sus ojos parpadeando con algo afilado, algo innegable. «Deja tus historias de karma más locas en los comentarios». Se recostó, dejando la invitación colgando allí, dejando que el peso de la pregunta se hundiera. La pantalla se desvaneció lentamente a negro, pero antes de que el último cuadro desapareciera, palabras en negrita destellaron en la pantalla, el último mensaje persistiendo como un eco: la fuerza no se trata de evitar el dolor, se trata de levantarse de él. El pasado puede quebrarte o puede construirte. La elección es tuya. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.